En las preguntas del examen, ¿tuvieron alguna duda? Ya después de ver sus resultados y donde tuvieron algún error, ¿tuvieron alguna duda en por qué hubo error o ya lo revisaron y sí notaron dónde estuvo la falla? Bienvenidas, María José, también Brenda. ¿Qué situación había? ¿No dejaba entrar al link o algo? Ok, gracias, María José. Entonces, vamos a comenzar ya así nuestra clase. Sí, estaba raro. No sé si hubo algún detalle con Zoom, por eso no estaba permitiendo el acceso. Entonces vamos a iniciar y esperemos que conforme vaya avanzando, pues los demás compañeros se vayan incorporando. No hay ningún problema. Entonces, ahorita íbamos a terminar de ver nada más el último ejercicio de equilibrio para terminar ya este tema, lo que es el equilibrio donde estaban suspendidas o suspendido algún cuerpo. Entonces nosotros tenemos este ejercicio y nos dice, ¿cuál es la magnitud de la tensión T del cable para que el cuerpo que se muestra en la figura se encuentre en equilibrio? A diferencia de los otros que habíamos visto de equilibrio, habíamos estado viendo donde la figura era así como que el techo, dos cuerdas que cargaban y el peso que estaba abajo. Entonces aquí en esta ya no estamos viendo ese tipo de figura. Lo que nosotros estamos viendo es que tenemos una carga o una cuerda más bien, una cuerda que está realizando la carga, que vendría siendo esta, y tenemos otra pero que está exactamente horizontal. Y ya esas dos juntas están cargando el peso de 2000 newtons. Entonces ya no son las dos en diagonal, sino una en horizontal y una en diagonal. Seguiremos actuando de la misma forma, poniendo nuestro plano cartesiano en medio, para que con eso nos podamos orientar de cómo está acomodada nuestra figura. Con ese plano ahí, yo puedo ver entonces que tengo una fuerza T hacia arriba con un ángulo de 30 grados. Recordemos que dijimos, como el ángulo de arriba es de 30 que está con la horizontal, el ángulo abajo que está con la horizontal sigue siendo también de 30 grados. Teníamos la otra cuerda que era la que iba aquí en el eje X. Esta que también le ponían el valor de T, me parece. Ah, no dice qué valor, pero es esa. Entonces tenemos esa, le vamos a poner ahorita T2 porque necesitamos que tenga un valor. Entonces T es la de 30 grados, T2, y tenemos nuestro peso, que nuestro peso recordemos que siempre va hacia abajo. Tengo un peso W equivalente a 2000 newtons. Entonces ya tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Recordemos que en el equilibrio me decía, para cumplir las condiciones de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas X me debe de dar 0 y la sumatoria de las fuerzas Y también me debe de dar 0. Eso es lo que yo necesito para que se forme el equilibrio o para que haya equilibrio entre mis cuerpos. Entonces, ya tenemos esa parte. Nos vamos a lo que hemos hecho normalmente, la sumatoria de fuerzas. Necesitamos sacar la sumatoria de fuerzas del eje X que me debe de dar 0. ¿Qué aplica en el eje X? Bueno, en el eje X se está aplicando esta fuerza T porque está con ángulo. Recordemos que cuando algo está con ángulo, aplica tanto X como para Y. También la T2 está afectándose en el eje X. La W no se afecta para nada con el eje X. La W solo está en el eje Y, entonces esa no la voy a tomar en cuenta. Entonces solo tomo la T y la T2. Para sacar la componente X de la T, recordemos que es el valor de la fuerza, la cual vale T porque lo desconozco, por el coseno de 30 grados.
Y luego la otra sería la de T2. La de T2 no tiene ángulo porque está directamente sobre el eje X, por lo cual el ángulo ya no lo pongo y únicamente va a valer T2. De estos tengo que sacar sus valores. El coseno de 30 grados, nosotros ya sabemos que coseno de 30 da raíz de 2 sobre 2 y eso va a ir multiplicado por t. Por lo tanto, va a ser raíz de 2 sobre 2 t. Para el caso de la T2, pues no tiene con qué multiplicarse, así es que solo será T2. Y me faltan los signos. Los signos. ¿Cómo voy a ver los signos? Pues por las componentes. La componente X de la T es una que va hacia donde las X son positivas. Entonces el de la T va a ser positiva, que es la de arriba. La T2 claramente puedo ver que va hacia lo negativo de las X. Por lo tanto, la T2 va a ser negativa. La suma de esas dos me debe de dar 0 por la sumatoria de fuerzas X. Por lo tanto, voy a tener una ecuación que voy a decir raíz de 2 sobre 2t menos la T2 debe de dar igual a 0. Ya tengo esa parte, pero en realidad eso no me está ayudando de mucho. El problema es que eso a mí no me está ayudando porque no me da ningún valor. Entonces, al no darme ningún valor, tengo que irme ahora a la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, nos vamos a ir ahora a la sumatoria de fuerzas para Y. Vamos a anotarla aquí. Sumatoria de fuerzas Y me debe de dar 0. Y analizamos cuáles voy a aplicar para Y. La de la T sí aplica para Y porque está en diagonal o en inclinación. Recordamos que en inclinación tiene X y Y. La T2 no aplica para Y porque la T2 solo está en el eje X. Entonces no le hago caso. Y la W sí aplica para Y porque está exactamente en el eje Y. Por lo tanto, solo aplicaré para esas dos. Me estaría dando. En la primera es la T es el valor de la fuerza por el seno de su ángulo, que es seno de 30 grados. Y para la W, como es puro peso y está sobre el eje Y, pues únicamente es un valor de 2000. El seno de 30 grados nosotros ya sabemos que da un medio. Entonces va a ser un medio de T y el 2000 pues solo será 2000. Recordemos que ese no lleva ángulo, por lo tanto no lleva seno ni coseno. Me faltan los signos. Si yo estoy viendo la T tiene una componente Y hacia arriba, hacia donde está lo positivo, por lo tanto la T es positiva. Le ponemos un más. Y la W va hacia abajo, a donde las Y son negativas. Entonces la W va negativa. La sumatoria de esas dos también me debe de dar 0 por la regla de equilibrio. Por lo tanto, lo que me va a quedar es que un medio de T menos 2000 es igual a 0. Y viendo esta ecuación, ahí no es tan difícil poder sacar el valor de la T, porque sí se puede despejar. Por lo tanto, con un despeje podré sacar el valor de la T. El menos 2000 que está restando pasa sumando, quedándome un medio de T es igual a 2000. Y el un medio que está multiplicando, pues pasaría dividiendo. Entonces T sería igual a 2000 entre un medio. Vamos a escribirlo acá. Si yo tengo T que es igual a 2000, al 2000 le puedo poner su uno imaginario y luego entre un medio. ¿Para qué? Para poder aplicar la ley del sándwich, que me dice que multiplique extremos por extremos y medios por medios. Por lo tanto, T sería igual a 2 por 2000, 4000. Y eso va dividido entre 1 por 1, que sigue siendo 1. Y 4000 entre 1, pues me da 4000. Como es una fuerza, ya sabemos que debe de ir en newtons. Y entonces ya me daría que la T vale 4000 newtons. Démonos cuenta que no me están pidiendo la T2. Yo la T2 la puse para poder llevar el orden en el problema, pero al final de cuentas la pregunta dice, ¿cuál es la magnitud de la tensión T del cable?
Por lo tanto, solo me piden el valor de la T. Ya no es necesario para este problema que calcule la T2, porque ya me dio que vale 4000 y listo. Ya tendríamos aquí la respuesta de este tipo de problemas. Entonces, vamos a hacer un poquito más chiquita la figura. Ya sabemos que todo esto viene del plano cartesiano que está bajito, viene de la figura, pero lo que quiero es que se vea la figura para que vean cómo venía. Entonces, ¿alguna duda con esta pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, estos son los ejercicios de equilibrio. Ya habíamos visto la clase pasada unos y ya nada más me faltaba a mí ver este tipo de casos cuando las dos fuerzas o las dos T's no están directamente en inclinación. Una está en el eje X y la otra tiene una inclinación. Entonces también no hacemos gran cosa, únicamente sumatoria de fuerzas y revisar si la sumatoria de fuerzas X o la sumatoria de fuerzas Y es la que más me ayuda. Muy bien, entonces. Si no tenemos duda, bueno, ¿hay alguna duda, ya sea con este ejercicio o con el tema de equilibrio? No, maestro. No, profe. Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, nuestro siguiente tema es el tema de equilibrio rotacional, también llamado torque. Equilibrio rotacional o también llamado torque. Nosotros en este vamos a tener una fórmula que nos dice que el torque es igual a la fuerza por la distancia. El torque es igual a la fuerza por la distancia. De donde la T, que es el torque, lo vamos a medir en Newton metro. La F representa a la fuerza, la cual la medimos en newtons. Y la D representa a la distancia, la cual la medimos en metros. Ahora, ¿por qué se llama equilibrio rotacional? Porque esto normalmente lo vamos a ver en alguna barra o alguna balanza. Si nosotros tuviéramos una balanza, y en esa balanza tuviera dos pesos, pues para que esto se pueda mantener en equilibrio, requiere que tengan como que las mismas características. ¿Qué pasaría si una de esas pesara más que la otra? Imaginémonos que esta pesara más que la de acá, pues obviamente se inclina hacia un sentido. Le llamamos equilibrio rotacional porque esto rotaría si no es que tuviera algo que le ayudara a no estar girando. Imaginémonos que lo pudiéramos poner en el aire o flotando y que únicamente hubiera un pequeño perno que sostuviera esto. Pues entonces la que tiene más peso, la gravedad le ayudaría y esto terminaría siendo que empezara a girar. A lo mejor no daría la vuelta completa, pero sí iniciaría un tipo de giro porque tendría más peso. Si ese como perno estuviera así flotando y empezaría a girar. Le llamamos por eso equilibrio rotacional, porque lo que queremos es que no rote y que se quede así como está. Entonces,
La fórmula que vamos a usar es esa de fuerza por distancia y vamos a ocupar los giros. Algo especial en esto de los giros. Si el giro que me da mi torque yo lo veo en sentido contrario a las manecillas del reloj, o si lo veo a favor de las manecillas del reloj. Dependerá mucho de eso, si lo veo a favor o en contra de las manecillas del reloj. Cuando es a favor de las manecillas del reloj, es un torque negativo. Cuando es en contra de las manecillas del reloj, es un torque positivo. Esto me lo tengo que aprender bien y entender qué tipo de torque está haciendo. Ahorita con los ejercicios vamos a entenderle mucho mejor. Entonces, vamos a poner un ejercicio Profe. para entender. ¿Sí? ¿Qué dijo que era importante que nos aprendiéramos como de lo positivo y lo negativo? Sí, esta parte del tipo de torque, hacia dónde está girando algo. Imaginémonos que vamos a poner el ejercicio y ahí sobre el ejercicio vamos a ver cómo entender esta parte de los giros. Nos tenemos que aprender que si gira a favor de las manecillas del reloj es negativo, en contra de las manecillas del reloj es positivo. Voy a necesitar ese signo menos para calcularlo. Y mi fórmula que es fuerza por distancia. Ahora, aquí en el ejemplo, en el ejercicio, vamos a entender bien eso que es el giro positivo y que es el giro negativo. Digamos que me dicen la magnitud de la fuerza F que equilibra la balanza. Yo tengo una balanza, me marcan el soporte, que es como lo que está cargando todo, y tengo una fuerza F que está bajando y tengo otra fuerza de 500 newtons que también baja. Imaginémonos en la vida real esto y que estuviera suspendido en el aire. El soporte fuera lo que está como fijo y de donde puede empezar a girar. Es como no nuestro centro porque no queda a la mitad, pero imaginémonos que queda ahí en donde está suspendido. Si a eso la fuerza F fuera una fuerza muy grande que hiciera que todo bajara, no se caería hacia el suelo porque el soporte lo detendría. Pero ¿qué es lo que haría? Pues haría que girar. El soporte lo detendría, la fuerza F ganaría, empezaría a hacer un giro. Ese giro que haría, así como se ve la flecha, pues yo veo que es contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, me daría un giro positivo. Ahora, analicemos la fuerza de 500 newtons. La fuerza de 500 newtons, imaginémonos que fuera muy grande o más grande que la F del otro lado, pues esa fuerza lo que haría era bajar y hacer que esto rotara en este sentido. Igual de soporte se sostendría y empezaría a hacer un giro. Ese giro lo haría en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, ese giro sería negativo. Entonces, si entendemos bien esto, me refiero que cómo giraría y cómo se estaría viendo la figura. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto ya me sirvió porque ya pude ver el sentido del positivo y del negativo. Entonces, a mí en el ejercicio también me dicen que la sumatoria de los torques me tiene que dar igual a 0. La sumatoria de los torques me tiene que dar igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque queremos equilibrio. Cuando yo quiero equilibrio, debe de la suma de todas las fuerzas y de todo lo que incluya, debe de dar 0. Entonces, nosotros ya sabemos que nos va a dar 0 y empezamos a sacar los torques. Los torques se sacan con las fuerzas que hay en el diagrama. La primera fuerza que tengo es la que está marcada como F. Bueno, para esa F, primero, yo imagino y veo que su giro, si esa F girara, haría un giro positivo. Por lo tanto, es más
Y la fórmula nos dice, el torque es igual a la fuerza por la distancia. Por lo tanto, es el valor de la fuerza. Pues la fuerza no dice su valor, así que dice F multiplicado por la distancia. ¿Qué distancia va a ser? Siempre es la distancia de la fuerza al punto de apoyo o al soporte. Esta distancia, que ahí nos dice en la figura que equivale a 8 metros. Entonces, la fuerza por la distancia al punto de apoyo o soporte, que sería de 8. Me paso a la siguiente fuerza. La siguiente fuerza que tengo es la de 500 newtons. Si esa fuerza de 500 newtons hiciera girar mi barra, haría un giro negativo, como el que ahorita vimos. Entonces va a ser menos, porque es un giro negativo. Y otra vez la fórmula, el torque es igual a la fuerza por la distancia. La fuerza es de 500 newtons por la distancia del soporte a la fuerza, que sería este cachito, y ahí me indican que son 6 metros. Entonces va multiplicado por 6. Y ya de ahí, eso debe de ir igualado a 0. Ya hice el torque de las dos fuerzas que influyen en esta barra, y eso va igualado a 0. Empezamos a realizar las multiplicaciones. F por 8, 8F. Menos 500 por 6, menos 3000. Y ya me quedó menos 3000. Igual a 0. Ese menos 3000 lo pasamos al otro lado, quedándome que 8F es igual a 3000 ya positivo. Y ya nada más para terminar, ese 8 que está multiplicando pasaría dividiendo, dándome que 3000 entre 8 es igual al valor de la F. Si hacemos ese valor, nos estaría dando 375 newtons de fuerza. Entonces, mi respuesta es 375 newtons. No se alcanza a ver, pero en el inciso B tenemos nuestra respuesta. Y listo. Entonces, la fuerza que equilibra la balanza, dependiendo de esas distancias, es una fuerza de 375 newtons. Entonces, ¿hay alguna duda con esta pregunta? Entonces, vamos a ver otro ejemplo de esto de equilibrio rotacional. La magnitud de la fuerza F que equilibra la balanza es, ahora mi fuerza F acá está la otra fuerza que se aplica de 40 newtons y necesitamos encontrar cuánto tiene que valer esa F para que equilibre la balanza. Aquí están las distancias a mi soporte, la F se encuentra a 2 metros y la de 40 se encuentra a 5 metros. Entonces, arrancamos iniciando que la suma de todos los torques me debe de dar 0. Que el torque es igual a la fuerza por la distancia. Y nada más. Entonces, bueno, y también tendremos como dato que si mi rotación es en sentido contrario a las manecillas del reloj, es contrario es positivo. Y si es como giran las manecillas del reloj, entonces eso es negativo. Entonces, la primera fuerza vamos a aplicar primero la F. La F, si yo hiciera que girara y el soporte lo detuviera todo, entonces la rotación que me estaría dando sería una rotación en este sentido. Que ese sentido sería contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, es positivo. Y sería más el valor de la fuerza, que no lo conozco, por lo tanto es F, por la distancia al punto de apoyo, que la distancia al punto de apoyo es de 2. Después me paso al de 40. Si el de 40 empezara a ganarle al otro lado, pero el soporte lo cargara, pues el giro que me daría sería un giro como este. Por lo tanto, me estaría dando un giro en sentido de las manecillas del reloj,
que sería un giro negativo. Por lo tanto, es menos la fuerza, que la fuerza vale 40, por la distancia de la fuerza de 40 al punto de apoyo, que serían 5 metros. Y eso me debe de dar igual a 0. Entonces empiezo a multiplicar F por 2, 2F, y menos 40 por 5, menos 200. Eso es igual a 0. Ese menos 200 lo paso al otro lado sumando, quedándome que 2F es igual a 200, y el 2 que multiplica, pues lo paso dividiendo, quedando que F es lo mismo que 200 entre 2, por lo cual me da 100. Como es una fuerza, se mide en newtons, y me estaría diciendo que entonces la fuerza que equilibra todo es de 100 newtons. Y listo, mi respuesta sería el inciso A, 100 newtons. Entonces, ¿hay alguna duda con este tipo de preguntas? No, profe. Perfecto. Ok, entonces, este ejercicio es muy parecido a los que ahorita hicimos. Lo vamos a resolver ahorita en nuestros cuadernos, en uno de los cuadernos que tenemos ahorita donde estamos tomando los apuntes. Vamos a resolverlo, voy a darles unos minutitos y ahorita, pues ya al azar escogeré a alguien para que nos diga qué resultado les dio y qué procedimiento hizo. Entonces, adelante. Ya, profe. Muy bien. ¿Qué resultado te dio? 1306.6 newtons. Ok. ¿Cómo fue que lo resolvimos? ¿Qué procedimiento hiciste? Le puse F por 3 más 560 newtons por 7 es igual a 0. 3F más 3920 es igual a 0. 3F es igual a 3920 y F de 3920 entre 3 dio 1306.6. Ok. Bien, Jasmine. Adelante, María José. A mí me dio 240 newtons. 240. Ok. Vamos a ver cada uno. En el caso de el primero donde nos dice 3F, aquí tendríamos un pequeño error, porque recordemos que el torque nos dice que es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, la fuerza de 560 es la que está ligada con el 3, porque de ahí es de donde se separa 3 metros hacia el soporte. Y la fuerza F es la que va relacionada con los 7 metros. Entonces, aquí tendría que ir al revés. Los 7F y el 560 tendría que ir con el 3. Esta parte que nos dio, aún así dio uno de los resultados que estaba. Aún así nos dio esa opción. Entonces, esta parte es muy importante porque nos ayuda a que veamos cómo en estos exámenes siempre nos van a querer, no engañar porque no es un engaño, pero siempre van a poner las cosas dependiendo de los errores más comunes que hay. Como yo les he dicho, ustedes a lo mejor no han hecho este examen o estos exámenes, pero ya los hemos hecho muchas personas años atrás. Y entonces tienen una estadística donde pueden ver qué tipo de errores son los más comunes. Y con base en ello es como ponen las opciones. Las opciones no están al azar, no nada más es así como de, ay, la respuesta es tal y las otras invéntalas. No, sí lo hacen bien diseñado a modo de que estén las opciones para cuando nos lleguemos a equivocar. Por eso es tan importante el que las fórmulas yo sí me las aprenda y el que yo vaya haciendo ejercicios. Aquí en esta parte, bueno, ya pudimos ver el detalle de que nos falló esa parte de la F. No pasa absolutamente nada, ahorita ya vamos a ver el otro procedimiento, pero justamente esto nos sirve para lo que yo les digo. Tenemos que checar muy bien nuestros procedimientos porque sí van a estar las otras opciones
Y cuando sí están, a veces nos confundimos o a veces por la parte de que decimos, yo no sé cómo se resuelve, pero voy a jugar con los números, voy a multiplicar y voy a dividir al mismo tiempo y a veces sale, pues resulta que sí está esa opción, pero no nos podemos confiar a que sea la correcta si es que me llega a aparecer. Entonces, teniendo esta parte que el 560 va con el 3 y que el 7 va con la F, entonces a nosotros nos estaría dando los torques, nada más nos falta ver los signos. La de 560, si bajara, pues me haría un giro así. Por lo tanto, este giro es contrario a las manecillas del reloj, o sea, un giro positivo. La otra fuerza F, si girara, me daría un giro así, en favor de las manecillas del reloj, por lo tanto sería un giro negativo. Entonces, ¿qué nos estaría dando? Pues que el 560, que es la fuerza por la distancia, que es de 3, es positivo, menos la otra fuerza que vale F por su distancia, que es 7, y eso es igual a 0. De aquí, pues nosotros ya sabemos que se debe resolver como una ecuación de primer grado, multiplicando 560 por 3, eso me da 1680, menos F por 7, que son 7F, igual a 0. El 1680 lo paso al otro lado negativo, menos 1680. Y el menos 7 que multiplica, pues pasa dividiendo. Recordemos que pasa dividiendo con todo y su signo. Y entonces, ahora sí, haciendo la división, me estaría dando 240 newtons. Es una fuerza, recordemos que todas las fuerzas las medimos en newtons. Y listo, entonces nuestra respuesta sería inciso de 240 newtons. Veamos cómo también las respuestas, esta fuerza fue de 240, o sea, fue incluso menos de la mitad de la de 560. Entonces, yo también puedo ver aquí que entre más separado esté de mi soporte, menos fuerza voy a necesitar para equilibrarlo. Y viceversa, entre más cerca esté de mi soporte, más fuerza yo necesito para poder equilibrar. Entonces, muchas gracias a las dos que participaron. Esto nos ayuda mucho para que nosotros veamos cómo vamos resolviéndolo. Entonces, ¿hay alguna duda con esta pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, nosotros ya tenemos esto. Esto sería entonces los ejercicios de equilibrio rotacional. Ah, no, mentira. Me falta un caso que luego viene. Imaginémonos que tenemos igual una barra y que en esta barra nosotros tenemos un vector que baja, aquí otro, aquí tengo mi punto de apoyo, mi soporte, y luego tengo otro más aquí. Este yo sé que es de 50 newtons, este lo desconozco y yo sé que el que está acá es de 100 newtons. Y las distancias. Yo sé que de aquí hasta la primera X tengo 2 metros. De la X a esta tengo 1 metro. Y que del punto de apoyo a la primer fuerza tengo, también vamos a ponerle 2 metros. Entonces, estas son las características que yo tengo. Aquí si yo me doy cuenta, ahora tengo 3 fuerzas, una de 50, una X y una de 100.
Entonces voy a seguir lo mismo con una sumatoria de torques, donde toda la sumatoria de torques me debe de dar igual a 0, pero ahora lo voy a hacer 3 veces, o sea, 3 veces voy a tener que ir viendo qué pasa con la rotación. En los otros eran solo 2, ahora serán 3. Empiezo con la de 50. Si está el punto de apoyo aquí marcado, y si yo hiciera que rotara y la de 50 ganara, pues esto me daría una rotación en este sentido. Que este sentido es contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto sería un giro positivo. Entonces vamos a poner que sería positivo 50 por la distancia que separa de la fuerza hasta el punto de apoyo. Notemos que la distancia desde ahí hasta el punto de apoyo es todo esto. Por lo tanto, serían 3 metros. 3 metros. Distancia de la fuerza, distancia desde la fuerza hasta el punto de apoyo, 3 metros. Luego, más. No es cierto, no sé si es más o menos. Me falta checarlo. Segunda fuerza, la fuerza X. Si yo aplicara en la fuerza X y tengo mi soporte de rotación, haría un giro hacia acá también. Por lo tanto, ese giro también sería positivo. Entonces, ahora sí, vuelve a ser más. Poner otro color. Vuelve a ser más la fuerza, que la fuerza la desconozco y vale X, por la distancia que separa a esa X del punto de apoyo, que esa X al punto de apoyo lo separa a una distancia de 1 metro. Y luego, continuamos con la otra. Si yo aplicara la rotación con respecto a la fuerza de 100, pues ese me daría un giro en este sentido. Que este vendría siendo un giro conforme a las manecillas del reloj y que sería negativo. Entonces va a ser menos la fuerza, que la fuerza es de 100 newtons, por la distancia que separa esos 100 newtons de mi punto de apoyo, que es de 2. Y eso es igual a 0. Ya tengo aquí la sumatoria de las 3 fuerzas y cada una con su propio signo, dependiendo del torque que tenía. Entonces ya nada más empiezo a multiplicar y a resolver. 50 por 3, pues son 150, más X por 1, pues eso me da X, y menos 100 por 2, que son 200, eso es igual a 0. 150 menos 200 que tengo aquí me va a dar menos 50. Por lo tanto, X menos 50 es igual a 0. Y ese menos 50 lo paso al otro lado sumando, lo que me daría que X es igual a 50 newtons, porque es una fuerza. Entonces, la fuerza que ayuda a equilibrar todo tiene que ser una fuerza de 50 newtons a 1 metro de distancia del punto de apoyo. Fue una casualidad el que justamente las dos fuerzas, esta de 50 y la de 50, que es la que yo acabo de sacar, me dé justamente los 100 que dicen aquí. Eso fue una coincidencia, para que no pensemos que directamente siempre va a ser como el que le falta. Entonces ahí fue solo por azar del destino. Entonces, ¿alguna duda con este otro ejemplo? No, profe. No, profe. Perfecto. Entonces, estos serían nuestros casos de rotación, de equilibrio rotacional. Nada más hay que analizar lo de los giros. Otra forma de si los giros se me llega a ser complicado, eso ya se me estaba olvidando. Si los giros se me llega a ser complicado, ¿qué es lo que yo puedo tomar? Puedo tomar un lápiz, una pluma o lo que yo tenga. Digamos que en este caso yo estoy tomando aquí la pluma. Y simular que esta pluma es mi barra. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que vimos, del punto de apoyo está como a la mitad o un poquito más pegado hacia la izquierda que hacia la derecha. Pongo ahí mis dedos para que sostengan la pluma a esa altura en especial y entonces aplico las fuerzas. Si yo sostengo mis dedos firmes y aplico una fuerza en una esquina,
puedo ver que se empieza a hacer una rotación. No se hace la vuelta completa, pero veamos cómo empieza a girar. Entonces así ya puedo entender qué tipo de rotación me está haciendo. Lo mismo si lo hago del otro lado. Si del otro lado le aplico la fuerza hacia abajo y mis dedos lo están sosteniendo, veamos cómo empieza a rotar. Eso es como yo me puedo ayudar también para ver qué tipo de giro me da. Eso es válido en el examen porque voy a tomar mi lápiz, lo sostengo con mis dedos y le aplico una fuerza. Incluso si yo tengo así mis dedos y le aplico una fuerza cerca del punto de apoyo, porque a lo mejor ahí a 1 metro estaba cerca, de todas maneras me va a ayudar a que yo encuentre el tipo de rotación que está teniendo. Entonces, este es un tip que nos puede ayudar también si ya a mí se me complica como imaginarme esto de los giros. Entonces, ¿hay alguna duda con este tema? No, profe. Perfecto. Muy bien. Tengo que son las 7:02. Vamos a nuestro receso de 10 minutos y ahorita a las 7:12 continuamos. Muy bien. Vamos a continuar. Hay un ejercicio que lo he visto realmente pocas veces en las guías. Y ya aplicado en un examen, pues en realidad no sé si sí haya aparecido, pero lo he visto muy poco. Pero, pues vamos a verlo, porque es muy fácil de resolver y es de este estilo. Nos llegan a poner a lo mejor más fuerzas. Digamos que aquí tuviéramos una fuerza de 50 newtons. Aquí otra fuerza X newtons que desconocemos. Aquí otra fuerza de 30 newtons. Por acá otra fuerza de 25 newtons. Y cerramos con una fuerza por acá de 60 newtons. Y nos dan nuestro punto de apoyo, nuestro punto de equilibrio, que digamos que es este. Y nos dicen a lo mejor que tenemos aquí 1 metro. Entre estas dos hay 1.5 metros. Y entre esta también hay otros 1.5 metros. Y acá hay 1 metro y que en esta última hay 2 metros. Supongamos que tenemos estas condiciones. Pero la diferencia con los otros es que en el momento en este, me dan el valor del punto de apoyo o el punto de equilibrio. Y digamos que me dicen que el punto de apoyo es de 180 newtons. 180 newtons. Entonces, cuando a mí me dan ya el valor que tengo yo en el punto de apoyo, todo esto se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el punto de apoyo es un vector que levanta la barra. O sea, es un vector que va hacia arriba. ¿Por qué? Porque es el que está cargando todo. Entonces, aquí también la tercera ley de Newton me dice: a toda fuerza de acción corresponde una de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces hay 5 fuerzas en este ejercicio que están actuando hacia abajo. Independientemente del torque o del giro, todas están actuando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y solo tengo una fuerza que está actuando hacia arriba, que es el punto de apoyo. Al final de cuentas, la tercera ley de Newton me dice que es de igual magnitud, pero en sentido contrario. O sea que todas las fuerzas que están bajando tienen que ser igual a todas las fuerzas que están subiendo o que están cargando. Por lo tanto, si yo lo acomodo, sería que 50 que baja, más la X que baja, más el 30 que baja,
más la de 25 que baja, más la de 60 que baja, tiene que ser igual a 180, que es la fuerza que sube. Aquí ya no hice nada del torque porque me dieron el punto de apoyo. Y si me dan el punto de apoyo, yo solamente aplico una sumatoria, sí, es una sumatoria de fuerzas, pero nada más todas las que van en negativo y todas las que van en positivo. Entonces, ya al hacer esta parte, bueno, 50 más 30 más 25 más 60, 50 más 30 son 80, 80 más 25 son 105 y 105 más 60 son 165. Entonces me daría 165 más la X es igual a 180 y ya despejando la X me quedaría que 180 menos 165 es igual a la X, lo que ya me terminaría dando que X vale 15 grados. Y por lo tanto, digo 15 grados, 15 newtons, perdón. Y por lo tanto ya tendríamos que nuestra X vale 15 newtons. Ya no apliqué las torcas o el torque, únicamente apliqué la tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción corresponde una de reacción de igual magnitud pero en sentido contrario y me dio el valor. Esto, si me llega a venir, es cuando yo tenga muchas fuerzas. Entonces tendría que aplicar muchos torques. También me puede dar, pero al final de cuentas esto va a ser mucho más rápido que aplicar el torque de cada una de todas esas fuerzas. Entonces, esto va a ser facilísimo cuando me den el valor del punto de apoyo. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? No, profe. Excelente. No, profe. Muy bien. Entonces, nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema es un tema también bastante sencillo. Y es este. Su nombre como oficial es Ley de la Fuerza en un resorte. Pero la vamos a encontrar mucho más veces y más conocida como la ley de Hooke. Ley de Hooke. Y como su nombre lo dice, es para resortes. Pero vamos a decir, ¿cómo que para resortes? ¿A qué se refiere eso? Bueno, es para la deformación o el estiramiento de un resorte. Nosotros podemos ver un resorte, o imaginémonos uno, de donde lo hayamos visto en algún momento, y si yo le aplico una fuerza se puede comprimir, o al igual si yo le aplico una fuerza se puede estirar. Eso depende obviamente de la fuerza que yo le emplee y del tipo de resorte. Si es un metal a lo mejor que no tiene tanta elasticidad, me costará muchísimo trabajo poder estirarlo o poder comprimirlo, o a lo mejor un resorte más sencillo. Entonces, esto me va a servir justamente para saber qué tanto se comprime o se estira un resorte dependiendo de la fuerza que yo le aplique. La ley de Hooke nos establece que la fuerza va a depender de la constante K multiplicado por X. Ahora, ¿qué es cada una de esas? Bueno, la F es la fuerza aplicada. La K es la constante del resorte. Y la X es la, vamos a ponerle, deformación del resorte. Deformación, ya sea que se comprima o que se estire, se está a final de cuentas deformando o se le está cambiando su forma normal o su forma natural. La fuerza, nosotros ya sabemos que todo lo aplicamos en newtons. La constante del resorte es un valor que es newton sobre metro y la deformación del resorte lo vamos a medir en metros. Esta constante del resorte es un valor especial que ya se va a dar en cada uno de los resortes, que depende del tamaño, depende de su tipo de material.
Eso nosotros no lo vamos a ver. A nosotros ya nos van a dar el valor de esa constante o no lo pueden pedir, pero a partir de los otros datos. Entonces no tenemos que ver ni el tipo de material, ni el diámetro que tenga, el resorte o algo, nada de eso. Nuestra fórmula es bastante sencilla de despejar. Si yo quisiera el valor de la letra K, la X pasaría dividiendo y quedaría F entre X. Si yo quisiera el valor de la X, la K pasaría dividiendo y quedaría F entre K. Por lo tanto, los despejes también serían bastante sencillos. Entonces, vamos a ver cómo se ven los ejemplos o los ejercicios en esto. Algo que también se me estaba pasando, que esta puede ser pregunta teórica. Esto. Aquí está. La fuerza de restitución. La fuerza de restitución de un resorte nos dice, es aquella que le permite recobrar su forma original después de haber sido deformado por una fuerza externa. Yo tengo un resorte, le aplico una fuerza, lo deformo. La fuerza de restitución del resorte es aquella que le va a permitir recobrar su forma original. Hay resortes que si yo no le aplico tanta fuerza al momento que lo suelto, regresa a su forma natural. Esa fuerza, para poder regresar a su forma natural, se le llama fuerza de restitución. Esto puede ser una pregunta teórica, entonces es importante que sepamos qué es. Muchas veces no es tanto que me pregunten qué es una fuerza de restitución, pero sí puede venir otra pregunta donde las opciones o en las opciones aparezca fuerza de restitución y si yo sé lo que es, pues sabré si la descarto o no. Puede ser que me estén preguntando por otra cosa y ahí me dicen, inciso A, fuerza de restitución. Y yo voy a saber y decir, no, eso no es la fuerza de restitución, la fuerza de restitución es otra y entonces pues ya la descartamos. Entonces, como parte teórica, nos puede ayudar esto. Ahora sí, los ejercicios. Supongamos que tenemos uno que nos dice, así. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que comprime 20 centímetros a un resorte de constante 565 newtons metro? Entonces, entre nuestros datos, ¿qué tenemos? Que nos están preguntando por la magnitud de la fuerza. Por lo tanto, la F la desconozco. Me piden o me dicen que se comprimió 20 centímetros. O sea que la deformación del resorte fue de 20 centímetros. Y me dan el valor de mi constante del resorte. Dicen que la constante del resorte es de 565 newtons metro. O sea que la letra K es 565 newtons sobre metro. Entonces, de aquí yo veo que mi X está en centímetros y la X la necesitamos a metros. Entonces, recordemos que para convertir de centímetros a metros, tengo dos opciones. Puedo dividir entre 100 o puedo recorrer el punto decimal 2 cifras, quedándome 0.20. Que 0.20 al final sabemos que solamente se ocupa el 2, por lo tanto sería 0.2 metros. Entonces, esta podría ser una forma. La otra sería dividir directamente el 20 entre 100. 20 entre 100 me estaría dando 0.2. Entonces, ya tenemos aquí la conversión a metros. Ya teniendo nuestra conversión a metros, entonces nos vamos a la fórmula. La fórmula me dice la fuerza es igual a la constante del resorte por la deformación del resorte. Pero, pues a mí me están pidiendo F, por lo tanto ya está despejada y sería la constante K, que es de 565, multiplicando a X, que me dio 0.2.
2. Entonces, únicamente haríamos esa multiplicación de 565 por 0.2 y me estaría dando 113. Entonces serían 113, como es una fuerza es en newtons, ya lo sabemos, y serían 113 newtons de fuerza. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería inciso D, 113 newtons. Listo. ¿Hay alguna duda con este ejercicio de ley de Hooke? No, profe. Perfecto. Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo de este estilo. Entonces, aquí tenemos otro que nos dice: un resorte se estira 25 centímetros bajo la acción de una fuerza de 700 newtons. ¿Cuál es la constante del resorte? Entonces, aquí me piden la constante del resorte. Me dicen que se está estirando 25 centímetros. Por lo tanto, esa es mi deformación, los 25 centímetros. Entonces, X equivale a 25 centímetros, pero lo vamos a convertir de una vez a metros. Ya sabemos que si lo dividimos entre 100 o le recorremos el punto 2 dígitos, me daría 0.25 metros. Después de eso me dicen que la fuerza que yo apliqué es una fuerza equivalente a 700 newtons. Por lo tanto, mi F equivale a 700 newtons. Y la pregunta es, ¿cuál es la constante del resorte? O sea, la letra K. La letra K yo la desconozco. Entonces, si yo quiero empezar a aplicar la fórmula, sabemos que la fórmula me dice la fuerza es igual a la constante del resorte por la deformación. Entonces, si yo quiero dejar solita la K, la X que está multiplicando pasa dividiendo, quedándome que F dividida entre X es igual a K. Si sustituyo valores, la K sería igual a la F, que me da 700, entre la X, que me dio 0.25, y al hacer esa división, me estaría dando el valor de mi constante, que eso me da 2800. Entonces, nosotros tendríamos que la constante K es de 2800 y eso se mide entre newton sobre metro. Entonces, nuestra respuesta correcta sería inciso A, 2800 newtons sobre metro. Y listo. Entonces, ¿hay alguna duda con otro ejemplo? No, profe. Perfecto. Y para cerrar este tema, hay ocasiones en las que el ejercicio me viene sin los valores numéricos. ¿Cómo puede ser esto? Uno como este. Un resorte se deforma una longitud X bajo la acción de una fuerza F. Si la fuerza se incrementa al cuádruplo, ¿cuál es la nueva deformación del resorte? Entonces, a mí me dicen que se deforma una longitud X, o sea que la X me dio una deformación X bajo la acción de una fuerza F. O sea que la F de fuerza, pues me dio una fuerza F. Y esto es en el primer caso, o sea, cuando inicia todo el problema. Después dice que la fuerza se incrementa al cuádruplo. Ok, entonces la fuerza ya la aumentamos al cuádruplo, o sea, 4 veces la fuerza.
Le voy a poner una comita a la F para identificar que es la segunda situación. Entonces, la fuerza se incrementó al cuádruplo. Cuádruplo, sabemos que es 4 veces. Y nos piden cuál es la nueva deformación del resorte. O sea, la X', ¿cuánto valdría? Al ver esto, pues me hace falta mi letra K. Entonces, la letra K del primer caso, pues también va a ser K. Y en el segundo caso, no voy a llevar K'. Va a seguir siendo la misma K porque la K es una constante. Y al ser una constante no cambia de valor. No va a cambiar de valor. Se va a mantener en todo momento igual. O sea, este resorte tiene la misma K. Aunque yo le aplique más o menos fuerza o lo estire más o lo estire menos, de todas maneras mi K seguirá teniendo el mismo valor. Por eso es que es una constante. Entonces, pues la ley de Hooke me establece que la F es igual a la K por la X. A la K por la X. Entonces, si yo esto lo aplico con los datos del segundo caso, que este es mi segundo caso, pues me estaría dando que la F' es igual a la K multiplicando a la X'. Ahora, cambiemos los valores. La F' se convirtió en 4F, la K seguirá siendo la K, y la X', pues es el dato que desconozco. Le voy a poner signo de interrogación, porque si no se lo pongo y le pongo X, me voy a confundir entre ya las otras X que tengo. Entonces, por eso le puse signo de interrogación. Ahora, la letra K es una constante. Tanto en el primer caso como en el segundo caso se mantiene con el mismo valor. Por lo tanto, no me va a afectar en absolutamente nada en el caso que estoy haciendo. Entonces la puedo omitir. Entonces, si yo la quiero omitir, nada más me falta saber qué va a pasar con mi X de la deformación. Y aquí nada más voy a usar la lógica. Si yo apliqué 4 veces la fuerza, entonces con mi X, ¿qué le va a pasar? O sea, ¿qué número va a ir aquí en el espacio en verde? Como yo al final de cuentas necesito que sea lo mismo y que me dé algo equivalente, pues entonces yo puedo saber que aquí adentro de lo verde, pues debe de haber un 4. ¿Por qué? Porque la K la omito, porque la K es una constante, entonces no me va a afectar en nada de los valores. Si no me afecta, la puedo quitar para encontrar ese valor que me falta. Y yo digo, si a la fuerza la multiplico por 4, entonces el valor X también debe de ir por 4 para que todo mantenga el equilibrio, para que no sea más fuerza que deformación o más deformación que fuerza. Y entonces es así como sin hacer ninguna operación, pues yo encuentro que la nueva deformación del resorte debe de ser de 4X. Entonces, ¿hay alguna duda con este ejercicio? No, profe. ¿No? Perfecto. No, profe. Muy bien, gracias. Entonces, mi nueva deformación no se vio afectada. Ok. Vamos a pasar lista. Ahorita estamos poquitos, pero de todas maneras hay que hacerlo. Jenny. Denia Belén. María José Maldonado. Presente. Gracias. Vianey Samperio.
Yasmín Torres. Presente. Gracias. Brenda Itzel. Presente, maestro. Gracias. Y Oliver. Presente. Gracias, Oliver. Muy bien. Y no sé si alguien más faltó. No. Ok. Entonces ya tenemos aquí ese. También en este tipo de ejercicios, cuando yo tenga como alguna duda de qué es lo que va a pasar, yo le puedo asignar valores. Una forma fue esta que hice así como aplicándole con los ejercicios basándome en las fórmulas, y otra es cuando yo le aplique valores. Si yo le aplico valores, también me puede dar el mismo resultado. Vamos a hacer el mismo porque esto de aplicar valores me va a poder ayudar para que yo vea en otro tipo de ejercicios, no necesariamente en la ley de Hooke, pero en ejercicios donde me aparezca este tipo de datos de la fuerza X, la longitud de, la fuerza F, longitud X y cosas así, ¿cómo puedo yo guiarme? Pues al principio me decían que la fuerza que aplicaba era una fuerza F, que se deformaba una X, y nosotros sabíamos que entonces la K valía K. Pero después me cambiaron a que la F era el cuádruple, la X la desconocía y la K dijimos que se mantenía igual porque esa no cambiaba. Entonces yo aquí le podría dar valores. Digamos que yo dijera, bueno, pues si la F es la que lo deforma, pues ¿qué me parece que diga que es una fuerza de 10 newtons? Para que sea un número fácil de calcular. Y la K, que es la constante, pues yo dijera, y la K es una constante de 2, para que sean valores sencillos. Entonces, si esto fuera así, en la primera situación, para calcular la deformación, X según la fórmula es F entre K, pues sabíamos que la K solo pasaba dividiendo. Por lo tanto, la deformación sería la fuerza que es de 10 entre la K que es de 2, y entonces la deformación que yo hubiera tenido sería una deformación de 5 metros. Eso en la primera situación. Cuando yo le cambio la situación y digo que ahora voy a aplicar 4 veces la fuerza, si al principio apliqué 10 newtons, ahora van a ser 4 veces, pues me va a dar 40. La K como tal dijimos que no cambia de valor, por lo tanto se sigue manteniendo en 2. Entonces yo diría para la nueva deformación, otra vez sería la fuerza entre la constante K, por lo tanto la nueva deformación sería de 40 newtons de fuerza que estoy aplicando entre mi misma constante que sigue siendo 2. Por lo tanto 40 entre 2 me da 20 metros. Y entonces busco la relación que haya de estos 20 metros con respecto a estos 5 metros. Y yo puedo ver que lo que pasó es que se cuadriplicó o fue el cuádruplo. Vamos a ponerle cuádruplo. ¿Por qué? Porque 5 por 4 me da 20. Entonces, del original o de la primera situación que me dio 5, con las condiciones que me acaban de dar, llegó a 20. O sea, como si yo lo multiplicara por 4. Vamos a poner así, por 4. Entonces, quiere decir que va a aumentar 4 veces más, y entonces es como yo llego a la conclusión que entonces va a ser 4 veces más, o sea, 4x. Esto sería dándole valores. Si yo le quiero dar valores, les puedo dar algunos valores sencillos para que mis operaciones sean fáciles y ya me da el resultado. No importa qué valores le pongan, si siguen la regla de que van a ser 4 veces la F y la K se mantiene, siempre, siempre, siempre les tiene que dar que es el cuádruplo. Entonces, esta sería otra forma para resolver este tipo de problemas donde no me dan valores numéricos. Yo así encuentro la relación y esa sería mi respuesta.
Entonces, ¿alguna duda con esta pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, cada uno es libre de escoger el que más le guste, hacerlo por el método algebraico y con todo lo de las X, o hacerlo con una sustitución. Ambas me dan el mismo resultado. Muy bien. Entonces, esto fue ley de Hooke. El otro tema que nos toca ver ahorita es ley de gravitación universal. Ley de gravitación universal. Esta ley se adjudica a Isaac Newton y fue para encontrar la fuerza de atracción que hay entre dos cuerpos. Fuerza de atracción que hay entre dos cuerpos. Y la fórmula me establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos depende de la constante de gravitación universal G multiplicado por la masa 1, a su vez multiplicado por la masa 2 y todo dividido entre la distancia que separa los cuerpos al cuadrado. Esta es para encontrar mi fuerza de atracción entre dos cuerpos. Vamos a ir desglosando cada una. La F equivale a la fuerza de atracción y por ser una fuerza la medimos en newtons. La G es la constante de gravitación universal que equivale a 6.67 por 10 a la menos 11, 6.67 por 10 a la menos 11, newtons metros cuadrados sobre kilogramo cuadrado. Este valor de 6.67 por 10 a la menos 11 es un valor de una constante. Por lo tanto, en todo momento va a valer lo mismo. Entonces, aquí ya tenemos un dato, así como la gravedad, que nos tenemos que aprender por si esto me viene en mi examen. Los exámenes a veces vienen un poquito variados, dependiendo de la universidad, y en algunos lo ponen y en otros no. Tanto la ley de Hooke como esta de ley de gravitación universal, les recomiendo que chequen en la guía que les dieron o que les proporcionaron de su universidad o del examen que van a aplicar y que busquen en la materia de física esto. Ustedes sí ven que viene ley de gravitación universal en los temas y ley de Hooke, les digo, a veces también no la ponen, pues a lo mejor no será tan necesario que lo estudiemos. Pero si yo veo que sí me aparece ahí en mi temario, que en la mayoría aparece, entonces esta constante de 6.67 por 10 a la menos 11 me la tengo que aprender de memoria, porque va a ser pregunta que va a tener que ver con esto. Entonces, ya tengo aquí la constante, me falta desglosar qué va a ser la M1, pues la masa del primer cuerpo, que nosotros la medimos en kilogramos. La M2 también es la otra masa, que también la medimos en kilogramos. Y por último la R, que es la distancia que separa los cuerpos. Y la vamos a medir en metros, como siempre. Entonces, lo único nuevo aquí es la constante de gravitación, 6.67 por 10 a la menos 11, newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, y las otras son masa 1, masa 2 y distancia. Entonces, esta me sirve principalmente, o donde más se aplica es en cuerpos con grande masa. Y donde se aplica mucho es para el espacio, para medir la fuerza de gravitación que tiene, por ejemplo, el Sol con respecto o con la Tierra, y por qué hace que la Tierra gire alrededor del Sol, o la Tierra con la Luna, y la Luna gira alrededor de la Tierra, y así. Entonces, para eso me sirve esta ley de gravitación universal.
¿Alguna duda con la ley, con alguno de los valores? Bueno, con el valor de la constante o con alguna de las letras que nos aparece. No, profe. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo me van a venir aquí los ejercicios. Digamos que me ponen una masa de 800 kilogramos y otra de 500 kilogramos se encuentran separadas a 2 metros o separadas 2 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimentan las masas? ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimentan las masas? Entonces, vamos a empezar a sacar los datos. Tenemos la primer masa de 800 kilogramos. Entonces, M1 es 800 kilogramos. La segunda masa o la M2 es de 500 kilogramos. Entonces, M2 igual a 500 kilogramos. Después separadas a 2 metros de distancia. Entonces, la R que separa eso son 2 metros. Nos preguntan por la fuerza de atracción. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimentan las masas? La F yo la desconozco y como dato tengo el valor de la G, que es 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Entonces, ya tenemos aquí nuestros datos y me están pidiendo la fuerza de atracción. Vamos a empezar a sustituir valores para poder encontrar nuestro resultado. Primero empezaré con la fórmula. La fórmula me dice G por M1 por M2 entre R al cuadrado. Dato importante aquí. La G de la constante de gravitación universal es G mayúscula. La G de la gravedad es G minúscula. Es importante que yo tenga esta diferencia por cualquier parte del examen donde me parezca que relacione alguna columna, que diga cuánto vale, que alguna fórmula me aparezca ahí o algo, ubicar muy bien. La mayúscula es constante de gravitación, la de 6.67 por 10 a la menos 11, y G minúscula, aceleración de gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Importante que identifiquemos cuál es cuál. Ahora sí, regresando al problema, entonces nos dice que es la F, que es igual a la G, que la G vale 6.67 por 10 a la menos 11. Eso va multiplicado por la masa 1, que la masa 1 es de 800, y a su vez eso multiplicado por la masa 2, que la masa 2 es de 500. Y todo eso me dice que va a ir dividido entre la distancia que lo separa, que es de 2, pero al cuadrado. No voy a hacer todas las operaciones porque eso me va a llevar mucho tiempo si lo tengo que hacer a mano. Recordemos que la mayoría de los exámenes de admisión nos piden que hagamos operaciones a mano porque no nos dejan usar calculadora. Les había comentado que checaran la convocatoria de cada una de las universidades a las que van a entrar y checaran eso. Si les permiten usar calculadora básica, pues tenemos una ventaja para hacerlo más rápido. Si les permiten usar calculadora científica, entonces háganmelo saber para que yo también les dé aquí los tips de cómo vamos a usar la calculadora científica para poder apoyarnos en algunos casos. Y si no les dejan usar ni calculadora ni básica ni científica, entonces lo haremos a mano y seguiremos todos los pasos que hemos hecho hasta ahorita. Entonces, revisen su convocatoria, chequen ese dato de la calculadora y si les permiten la científica, díganmelo para que también en ciertos ejercicios les diga qué podemos hacer para el uso de la calculadora científica. Entonces, aquí, si lo tengo que hacer a mano, no voy a resolver todo el problema y hacer todas las multiplicaciones porque me va a llevar mucho tiempo. Vamos a irnos por la parte fácil, que eso vamos a encontrar mucho aquí. Voy a empezar por multiplicar el 800 por el 500. ¿Por qué? Porque esa multiplicación es fácil.
Entonces me estaría dando 6.67 por 10 a la menos 11 por 8 por 5 que son 40 y los 4 ceros que tengo aquí solamente los agrego. Entonces ya me dio 400,000. Eso a su vez va a ir dividido entre 2 al cuadrado, que 2 al cuadrado es 4. Ahora, F. El 400,000, yo puedo contar que tengo 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Entonces lo voy a escribir como 6.67 por 10 a la menos 11. Y aquí sería como un 4 por 10 a la 5. ¿Por qué por 10 a la 5? Porque ese 400,000 tenía 5 ceros. Entonces yo puedo decir que eso es 4 por 10 a la 5. Y eso a su vez dividido entre 4. Ahora, cuando vimos notación científica en la primer clase, vimos que podíamos hacer operaciones y que los exponentes se sumaban o se restaban dependiendo de los signos cuando es una multiplicación. Por lo tanto, menos 11 más 5 que tengo ahí al lado, menos 11 más 5 me da menos 6. Eso quiere decir que entonces yo podría escribir que esto es 6.67 por 10 a la menos 6 y ya el 4 solo se quedó como un 4. Ya su por 10 a la 5 se quitó porque lo reduje con el por 10 a la menos 11. Y eso a su vez va dividido entre 4. Entonces ahora digo, 4 que multiplica con el 4 que está dividiendo todo, se me cancelan y me estaría quedando que la F equivale a 6.67 por 10 a la menos 6 newtons porque es una fuerza. Y entonces nos iríamos a ver nuestras opciones y encontramos que en el inciso C encuentro esa respuesta. Veamos cómo hice lo mínimo de operaciones. Lo mínimo y encontré el resultado. Eso es algo que vamos a ver muy común en el ejercicio de ley de gravitación universal. Entonces, ¿alguna duda con alguno de los pasos que se hicieron para llegar a ese resultado? ¿Nada? Ok. Entonces, estos de ley de gravitación universal nos van a pedir este tipo de ejercicios y no es tan necesario que hagamos todas las operaciones. Ahora, de la fórmula, pues puede ser el caso de que me pidan alguna de las otras opciones que tengo, que me pidan encontrar la M1 o la M2 o la R al cuadrado. Entonces, vamos a ver cómo se van a ver nuestros despejes. Suponiendo que yo tengo mi fórmula, que es F igual a G por M1 por M2 dividido entre R al cuadrado. Y que a mí me estuvieran pidiendo el valor de la M1. Si a mí me piden el valor de la M1, estos despejes son muy fáciles porque todo lo que está arriba está multiplicando. La G está multiplicando, la M2 está multiplicando, por lo tanto van a pasar dividiendo. Y la R cuadrada está dividiendo, esa es la que va a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar la M1 es igual a la F que ya estaba, la R cuadrada pasa multiplicando, o sea que pasa arriba, y la G y la M2 pasan abajo.
O sea que para sacar la M1 es la fuerza por la distancia al cuadrado entre la gravedad por la masa 2. Solo le pondremos puntitos para que se vea que es multiplicación. Me quedaría así. Si yo quisiera ahora sacar la M2, me quedaría idéntico, nada más que la M1 se cambia por la M2. Entonces tampoco ahí no tengo gran complicación. Si de ahí yo quisiera la M2, entonces yo digo, la G está multiplicando, va a pasar dividiendo. La M1 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y la R cuadrada está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, lo que me va a quedar es una... Lo que me va a quedar es que la M2 será igual a la F que ya estaba, multiplicando a la R, porque es la que estaba dividiendo, son multiplicando, y dividido entre la G por la M1. Y entonces me quedaría así. O sea, prácticamente igual, solo cambié la M1 por la M2. Y si por último me pidieran el valor de la R, si a mí lo que me pidieran fuera el valor de la R, entonces en este despeje lo primero que voy a hacer es intercambiar la F con la R. La F con la R cuadrada. Ese es el primer paso. Entonces la R cuadrada pasa a estar aquí, la G, la M1 y la M2 se quedan donde están y la F pasa a dividir. Ese es el primer paso. Y ya nada más para terminarlo, que está como cuadrado, pues pasará al otro lado como raíz y me quedará que R es la raíz de la G por la M1 por la M2 y dividido entre la F o entre la fuerza. Y entonces aquí tendríamos nuestros despejes para cualquiera de los otros valores. Nunca me van a preguntar por la G, porque la G es una constante. De hecho, si viniera esa pregunta de cuál es el valor de la G o algo, pues sin hacer operaciones yo voy a poner 6.67 por 10 a la menos 11. Pero por eso es que nunca me van a preguntar por la G. No. Sin embargo, sí me pueden preguntar por la M1, por la M2 y por la R. Pero en la mayoría de guías y de exámenes de simulación, lo que preguntan es la F. Ese es el que más se pregunta, pero pues puede ser que me toque que saque alguna de las otras dos. Entonces, ¿hay alguna duda con estos despejes? No, profe. No, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ayer les pude mandar el archivo con las calificaciones de nuestro examen. Espero que ya las hayan podido ver todos. Pudieron ver, ahí venía la tabla donde venían cuáles nos fallaron. Las que tenían 1, pues tuvimos un punto, y en las que tenían 0, no obtuvimos el punto que valía esa pregunta. También estaba el archivo con las respuestas correctas. Por lo tanto, podemos revisarlas y lo que quiero es que vuelvan a hacer no todo el examen, sino lo que les falló, los que tuvieron errores y los que hayan tenido correcto, pero que haya sido debido a suerte. Sé que al final, si en alguno no sabíamos cómo era, pues medio latinamos o lo pensamos o dijimos, pues creo que es esta. Si por azares del destino sí le atinamos y estuvo bien, ese también quiero que lo vuelvan a hacer, pero ya con un procedimiento correcto. En la siguiente clase lo que vamos a ver es, al principio, la solución del examen ya resuelto con el procedimiento, para que veamos cuáles pudieron haber sido nuestros errores, pero quiero que primero ustedes lo intenten e intenten corregir ese examen. Entonces, esa es una parte de la tarea. La segunda parte yo se las envío al chat. Nada más van a hacer unos ejercicios sencillos de esto que ahorita vimos para que nos sirva como repaso. Y si ya no hay dudas, entonces sería todo por hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana.